294 sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación acaban de protagonizar la deserción masiva más grande de la que se tenga registro en la historia reciente de México, marcando un quiebre definitivo en la estructura de la organización más peligrosa del país este 25 de febrero. El colapso operativo no es una casualidad ni un evento aislado, sino la consecuencia directa y demoledora de la caída de su máximo líder, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, ocurrida exactamente hace 4 días. Durante estas 96 horas de vacío de poder, el estado de Jalisco se transformó en un escenario de guerra absoluta, una carnicería sin cuartel, donde el ejército mexicano lanzó una ofensiva de exterminio contra las células que intentaban, con una desesperación suicida, mantener el control de sus plazas. La realidad en el terreno superó cualquier ficción. Los sicarios, operando con una violencia técnica aprendida de tácticas paramilitares, intentaron convertir las zonas urbanas y rurales en bastiones inexpugnables, utilizando el terrorismo urbano como su última carta de supervivencia. Sin embargo, el muro de acero levantado por las fuerzas federales terminó por asfixiar el suministro, la moral y la cadena de mando de un ejército criminal que, sin la voz de su comandante supremo, se desmoronó como un castillo de naipes ante un asedio implacable. La guerra que precedió a esta rendición histórica se caracterizó por una ferocidad inaudita. No hubo tregua ni protocolos de paz. Fueron 4 días de bloqueos carreteros donde el humo negro de camiones de carga incendiados oscureció el cielo de municipios como Zapopan, Autlán, El Grullo y la zona de los Altos de Jalisco. Los tiroteos se prolongaron por horas, donde el estruendo de los fusiles de asalto calibre 7.60 y 2 milímetros y las ametralladoras pesadas de calibre .50 milímetros se convirtió en el único lenguaje compartido entre ambos bandos. A pesar del inmenso poder de fuego que el cártel ostentaba, la ofensiva de la Secretaría de la Defensa Nacional fue abrumadora. El ejército no solo respondió a las agresiones, sino que implementó una estrategia de cerco táctico que cortó de tajo cualquier vía de escape. Las rutas de suministro de municiones y combustible fueron bloqueadas sistemáticamente, dejando a las células delictivas aisladas en una ratonera de fuego y plomo. Los enfrentamientos cobraron un precio de sangre devastador. Decenas de criminales terminaron abatidos en las brechas y trincheras. Pero la patria también lloró a sus defensores, contabilizando 24 soldados caídos en el frente de batalla, hombres valientes que dieron su último aliento para recuperar la soberanía de Jalisco. La falta de un liderazgo claro tras la desaparición del Mencho fue el factor determinante en este desastre operativo para el cártel. Los mandos medios, acostumbrados a recibir instrucciones directas y verticales, entraron en una confusión táctica absoluta. Sin directrices claras, las células empezaron a chocar entre sí o a realizar movimientos erráticos que solo facilitaron su detección por parte de la inteligencia militar. Al verse rodeados por tierra y aire, bajo el constante acoso de helicópteros artillados y drones de reconocimiento que sobrevolaban las cumbres de la Sierra Madre Occidental, la moral de los sicarios, que alguna vez se sintieron intocables, colapsó por completo. La valentía del cártel se evaporó cuando entendieron que continuar la pelea no significaba una muerte gloriosa, sino un exterminio seguro ante la superioridad estratégica de un ejército que ya no estaba dispuesto a retroceder ni un solo milímetro. Fue esa desesperación, ese pánico visceral a ser aniquilados por el fuego de la artillería ligera, lo que provocó la huida inédita que hoy analizamos a detalle. Los reportes de inteligencia indican que durante las últimas 48 horas, las frecuencias de radio del cártel estaban saturadas de mensajes de auxilio que nadie respondía, de órdenes contradictorias y de llantos de reclutas jóvenes que se daban cuenta de que habían sido abandonados por sus jefes de plaza. La estructura de mando se fracturó desde adentro. Los lugartenientes más cercanos al círculo del Mencho prefirieron asegurar sus propios recursos y huir hacia otros estados, dejando a la tropa de a pie a merced de los batallones de fuerzas especiales. En total, 294 sicarios, hombres que hace apenas una semana patrullaban con arrogancia las calles de Jalisco, decidieron desertar y huir despavoridos de las zonas de combate. En un acto de cobardía extrema, se despojaron de sus uniformes tácticos, de sus chalecos con las siglas de la organización y de su equipo de protección para intentar esconderse entre la densidad de la sierra o camuflarse entre la población civil que tanto habían aterrorizado. En su huida frenética por las cañadas y arroyos secos, dejaron atrás un rastro de abandono
que evidencia la magnitud del desastre logístico y psicológico. Las Fuerzas Armadas, al avanzar sobre los campamentos y las trincheras ahora vacías, lograron asegurar un botín bélico impresionante. 48 vehículos abandonados, la mayoría de ellos camionetas de lujo modificadas con blindaje artesanal de más de 1 pulgada de espesor, los temidos monstruos urbanos que alguna vez fueron el símbolo del poderío del cártel. Muchos de estos vehículos aún tenían los motores encendidos o las puertas abiertas, prueba clara de la velocidad con la que los sicarios emprendieron la retirada al escuchar el zumbido de los motores de los helicópteros aproximándose. Algunos de estos vehículos estaban atascados en el lodo de las brechas, con los neumáticos destrozados por los dispositivos de detención que el ejército colocó estratégicamente en las rutas de escape. Asimismo, el ejército incautó 213 armas de fuego de alto poder. El arsenal es de proporciones bélicas y refleja la preparación para una guerra prolongada que simplemente no pudieron sostener. Se aseguraron rifles de asalto tipo AK-47 conocidos como cuernos de chivo, fusiles AR-15, ametralladoras ligeras de cinta y lanzagranadas de 40 milímetros que quedaron tirados en el lodo, olvidados por manos que ahora solo buscaban salvar la piel. Esta deserción masiva demuestra una fractura estructural crítica. Es la confirmación de que la red del cártel Jalisco Nueva Generación no puede sostener una guerra frontal sin el eje central que representaba a su líder principal. El desgaste físico tras 4 días sin dormir bajo el acoso constante de la aviación militar, la escasez crítica de parque, debido al bloqueo de sus rutas de abastecimiento y la superioridad estratégica militar, hicieron inminente su aniquilación. La lealtad hacia la organización criminal, construida sobre el miedo y el dinero fácil, se rompió en el momento en que el miedo al ejército superó cualquier incentivo económico o promesa de ascenso. Suscríbete si te gusta el video. Para entender la dimensión técnica de este arsenal abandonado, hay que observar los 48 vehículos asegurados con detalle quirúrgico. No se trataba de simples camionetas de trabajo. Eran plataformas de combate, equipadas con sistemas de comunicación satelital, inhibidores de señal y compartimentos ocultos para transportar miles de cartuchos. Los monstruos blindados, con sus placas de acero soldadas de forma rudimentaria pero efectiva contra armas ligeras, no pudieron resistir los proyectiles de los fusiles Barrett calibre .50 de los francotiradores del ejército, que perforaron los bloques de motor desde distancias superiores a los 1000 metros. Al encontrar estas unidades abandonadas en las inmediaciones de municipios como Talpa de Allende y Mascota, los soldados descubrieron también suministros de medicina, raciones de combate y listas de nómina que ahora son piezas clave para desmantelar la red financiera del cártel. Los 294 desertores no solo dejaron sus armas, dejaron el mapa completo de su operación, revelando nombres de contactos, puntos de reunión y frecuencias que hasta ahora eran secretas. El escenario en las brechas de Jalisco tras la huida es dantesco y digno de una zona de guerra internacional. Trincheras cavadas a los lados de la carretera, nidos de ametralladoras protegidos por costales de arena y casquillos percutidos que cubren el suelo como una alfombra de bronce. Los 24 soldados que perdieron la vida lo hicieron enfrentando estas posiciones fortificadas con una valentía que merece ser recordada en los libros de historia militar. La ofensiva militar fue una combinación de ataques quirúrgicos y presión masiva. El uso de tecnología infrarroja y visores térmicos permitió a los militares detectar a los sicarios en la oscuridad total de la sierra, eliminando su ventaja táctica de conocer el terreno. Cuando los criminales vieron que sus compañeros caían sin siquiera ver de dónde venían los disparos, la moral se quebró irremediablemente. La deserción no fue un acto coordinado, sino un sálvese quien pueda desesperado que dejó a los mandos medios solos en sus posiciones de mando, quienes al verse abandonados por su propia tropa, también optaron por huir hacia la maleza. Las 213 armas incautadas están siendo analizadas por peritos en balística de la Fiscalía General. Se han encontrado rifles con acabados en oro y plata, grabados con las iniciales del Mencho y símbolos de una opulencia que de nada sirvió ante la disciplina y el entrenamiento del soldado mexicano. Entre el armamento hay lanzacohetes tipo RPG de fabricación extranjera, lo que demuestra que el cártel se preparaba para una guerra de resistencia prolongada contra vehículos blindados pesados. Una guerra que nunca pudieron sostener debido al colapso de su cadena de suministros. La falta de parque fue el tiro de gracia. Se sabe que en las últimas horas antes de la huida masiva,
Los sicarios apenas contaban con 2 o 3 cargadores por hombre, una cantidad insuficiente para repeler un asalto de fuerzas especiales, respaldado por apoyo aéreo constante y fuego de mortero. El cerco militar que asfixió a Jalisco fue una maniobra de pinzas diseñada en los niveles más altos del Estado Mayor. Mientras una columna avanzaba desde el centro del estado, otra cerraba las fronteras con Michoacán y Nayarit, impidiendo la entrada de refuerzos y la salida de los líderes que pretendían ocultarse en otros estados. Los 294 hombres que hoy huyen por los cerros son el testimonio vivo de que el mito de la invulnerabilidad criminal ha muerto. Ya no hay plazas seguras para ellos. El cerco se cierra cada hora un poco más. El ejército ha establecido puestos de control permanentes en los puntos donde se recuperaron los 48 vehículos, asegurando que el vacío de poder no sea llenado por grupos rivales como el Cártel de Sinaloa, sino por la autoridad legítima del Estado. La población civil ha empezado a salir de sus hogares con una sensación de libertad que no sentían en años, observando con una mezcla de alivio y asombro la cantidad de equipo bélico que el cártel tuvo que abandonar en su retirada. Este hito del 25 de febrero será estudiado como el momento en que la estructura del Cártel Jalisco Nueva Generación perdió su cohesión interna para siempre. La deserción masiva es el síntoma de una enfermedad terminal en la organización. Sin el mencho para unificar las distintas facciones que componen el cártel, el pánico se convirtió en la norma de conducta. Los sicarios desertores, ahora buscados por la justicia y considerados traidores por lo que queda de su organización, enfrentan el rigor de la montaña sin suministros, sin comunicaciones y sin el respaldo económico que prometió protegerlos. La red se ha roto y las piezas están cayendo una a una. Jalisco vuelve a respirar, mientras el estruendo de los helicópteros que patrullan la sierra recuerda que la ley ha vuelto para quedarse. La recuperación de las 213 armas y los 48 vehículos es solo el principio. El objetivo final es la desarticulación total de cada célula remanente en los municipios de la costa y la Sierra Occidental. La importancia de este golpe radica en que se atacó la base operativa y el capital humano del cártel. Perder casi 300 combatientes en un solo día es una pérdida que ninguna organización criminal, por más rica o poderosa que sea, puede absorber sin consecuencias fatales para su supervivencia. Los vehículos monstruos, que representaban una inversión de millones de pesos en blindaje, suspensiones reforzadas y modificaciones mecánicas, ahora son chatarra en manos del gobierno federal. El armamento, que incluía tecnología de punta en miras telescópicas de largo alcance y supresores de sonido de grado militar, ya no causará daño a los ciudadanos ni a las instituciones. El cambio en la seguridad de México ha comenzado con la desmitificación de un cártel que se creía dueño absoluto del territorio y del destino de las personas. El 25 de febrero no es solo una fecha en el calendario, es el símbolo de una victoria ganada con estrategia, valor y la firme determinación de no permitir más impunidad en el occidente del país. Los operativos de búsqueda de los 294 desertores continúan sin descanso bajo el sol ardiente y el frío de la noche serrana. El ejército está utilizando tecnología de detección de calor mediante satélites y patrullajes a pie para peinar cada rincón de la densa selva de Jalisco. Se sabe que muchos de estos hombres están heridos por esquirlas, sufren de infecciones o deshidratación extrema tras días de combate intenso y huida desesperada sin acceso a agua potable. La orden es clara: captura total y puesta a disposición de las autoridades competentes para que respondan por sus crímenes. La rendición histórica que estamos presenciando es el preludio del fin de una hegemonía que utilizó la violencia como su única herramienta de control social. Hoy, esa herramienta se ha vuelto contra ellos, dejándolos desarmados, a pie y sin un líder que les indique el camino a seguir. El colapso del Cártel Jalisco Nueva Generación es una realidad que se confirma con cada arma tirada en el suelo y cada camioneta blindada abandonada en la carretera. Jalisco recupera su paz, metro a metro, bajo la vigilancia inquebrantable de sus soldados que han demostrado que no hay enemigo invencible cuando se actúa con la ley en la mano y el honor en el corazón. Profundizando en los detalles de la huida, se sabe que los sicarios abandonaron incluso sus carteras y teléfonos celulares para evitar ser rastreados por GPS. En las trincheras abandonadas se encontraron restos de comida enlatada, vendas ensangrentadas y manuales de táctica de guerrilla que demuestran el nivel de adoctrinamiento al que eran sometidos. Los 294 hombres representan diversas jerarquías dentro del cártel. Hay desde sicarios rasos hasta comandantes de estaca que prefirieron la deserción antes que enfrentar la muerte segura.
Muchos de estos desertores son jóvenes reclutados a la fuerza en otros estados que vieron en el caos de la muerte del Mencho la oportunidad para escapar de las garras de la organización. El ejército ha instalado centros de procesamiento para estos desertores, buscando obtener información valiosa que permita localizar los laboratorios de fentanilo y metanfetamina que aún operan en la sierra. La cifra de 213 armas es solo una parte del hallazgo. También se incautaron miles de cartuchos útiles, granadas de fragmentación caseras conocidas como papas y equipo de visión nocturna de tercera generación. El hecho de que este equipo fuera abandonado indica que los sicarios ya no tenían la disciplina necesaria para cargar con el peso de su armamento mientras huían por terrenos accidentados. La superioridad de los 80 elementos de las fuerzas especiales que encabezaron el asalto final fue tal que los sicarios creyeron que se enfrentaban a un número mucho mayor de efectivos. La coordinación entre los ataques terrestres y el fuego de supresión desde el aire fue milimétrica, no dejando ni un solo segundo de respiro para que los criminales pudieran reorganizar su defensa. Jalisco hoy amanece con un silencio diferente. Un silencio que ya no es producto del miedo, sino de la ausencia de los motores de las trocas criminales. Los 48 vehículos asegurados están siendo trasladados a instalaciones militares para su desmantelamiento y estudio. Estos monstruos son la prueba física de la ingeniería criminal que el CJNG desarrolló durante años. Algunos cuentan con sistemas de expulsión de aceite y clavos para detener persecuciones, además de placas de acero doble en las zonas críticas del conductor. Sin embargo, nada de eso sirvió contra la determinación del ejército que utilizó tácticas de asalto envolvente. Los 24 soldados caídos en esta batalla de 4 días han sido propuestos para recibir las más altas condecoraciones post-mortem, pues su sacrificio fue el muro que contuvo la rabia del cártel tras la caída de su líder. La nación entera debe reconocer que la paz que hoy empieza a asomar en Jalisco tiene un costo muy alto en vidas humanas. La deserción masiva de los 294 sicarios ha generado un vacío de seguridad para el propio cártel, que ahora ve cómo sus rutas de escape hacia Michoacán son ocupadas por batallones de infantería. La huida no ha terminado para muchos. Se reporta que grupos pequeños de desertores están intentando llegar a zonas urbanas para mezclarse con la población, pero los anillos de seguridad establecidos por la Guardia Nacional han hecho que salir de la zona de conflicto sea casi imposible. Las 213 armas recuperadas representan el desarme de una columna entera de combate, un golpe del que el CJNG tardará años en recuperarse si es que logra sobrevivir a la fractura interna. La caída del Mencho ha sido el catalizador, pero la presión del ejército ha sido el martillo que terminó por romper el yunque de la delincuencia en el occidente. El impacto en la economía del cártel tras el abandono de los 48 vehículos y las 213 armas asciende a decenas de millones de pesos, sin contar el valor de la información recuperada en los sistemas de navegación de las camionetas. El ejército ha logrado mapear rutas de trasiego que eran desconocidas y ha identificado propiedades que servían como casas de seguridad para el alto mando del grupo criminal. Los 294 desertores, al dejar sus puestos, han dejado expuesta toda la infraestructura que el Mencho tardó 20 años en construir. Jalisco es testigo del fin de una era marcada por la sangre y el fuego que hoy empieza a disiparse bajo la firmeza de las instituciones nacionales. La moral del soldado mexicano está más alta que nunca, sabiendo que su labor ha dado frutos tangibles en la lucha por la paz. Finalmente, la historia de este 25 de febrero quedará grabada como el día en que la base del cártel Jalisco Nueva Generación le dio la espalda a su organización al verse frente a frente con el poder real del Estado. Los 294 sicarios que hoy son buscados por la sierra son el recordatorio de que la lealtad criminal termina donde empieza el miedo a las consecuencias. Las 213 armas que hoy están en manos de las autoridades no volverán a ser disparadas contra el pueblo, y los 48 vehículos monstruo ya no sembrarán el terror en las comunidades rurales. México avanza hacia una nueva etapa en su seguridad, una donde la ley se impone sobre la barbarie y donde el honor militar brilla por encima de la opulencia del narco. La caída del Mencho ha sido completa, no solo físicamente, sino en la destrucción total de su legado de violencia. Suscríbete si te gustó el video.